El concepto de lenguaje hablado y lenguaje grabado pues nos está hablando de esto, de si hay adaptabilidad o no la hay. Vamos a hablar del desequilibrio y de cómo se recupera poniendo el ejemplo de la cadena M. En un lenguaje hablado, el cuerpo se desequilibraría hacia atrás, bien porque ha perdido el equilibrio, porque alguien le ha empujado o porque ha pisado un adoquín, o bien porque en un momento dado va a expresar una necesidad de afecto, vamos a decir, o una necesidad de anclaje, o una necesidad de centraje en sí mismo, cualquier cosa de las que significa M. Por lo que sea, va a haber un desequilibrio hacia atrás que se va a caracterizar porque no se va a quedar fijado. Si me desequilibro simplemente físicamente, va a poder recuperarse, porque el equilibrio es esa permanente recuperación del equilibrio, ¿no? El equilibrio no es algo fijo, sino una oscilación alternante, pero no muy lejos del centro, eso es lo ideal, ¿no? Si me desequilibro por una expresión del momento, de que me quiero expresar ese afecto, pero no es una cosa patológica, vamos a decir, en otro momento podré volver a la posición erguida. A lo mejor me coloco una M porque estoy en un momento tirado en el sofá abrazando a mi hijo o a mi amado. Entonces, eso es un lenguaje hablado. En este caso de la cadena M vemos cómo cuando se da el desequilibrio hacia atrás, lo que se va a desequilibrar es el centro, el plexo, el esternón, el tórax, ¿no? Y sincrónicamente, no podemos decir que va antes o que va después, se va a doblar la rodilla para conservar el equilibrio. Igualmente, si alguien viene por detrás y me dobla la rodilla, voy a llevar el tronco hacia atrás para recuperar el equilibrio. Una cosa conlleva la otra. Esto lo digo porque es la gran... ahora cuando vayamos a ver los pivots primarios, ¿qué es un pivot primario? Pivot ya nos está hablando de una articulación en donde comienza el desequilibrio, en donde una cadena comienza el desequilibrio del cuerpo. Entonces, en un principio, el pivot primario de la cadena AM siempre se había descrito como la rodilla. Y luego Philippe le gusta más de que el pivot primario realmente es el plexo, ¿no? El estómago, el esternón. Unos estamos de acuerdo, otros no, pero no importa, porque es sincrónico, ¿no? Yo no me comería la cabeza con esto. Si queremos ser muy precisos con el tema pivot, podemos decir de 7 sobre de 8, ¿no? El corazón se cierra. Fijaros que es muy emocional la M, a la que yo quiero abrazar o quiero ser abrazado o siento el vacío de no ser abrazado, se me cierra el pecho y automáticamente compenso con la rodilla. O doblo la rodilla y compenso con el pecho, como más os guste, no importa, son los dos pivots. Entonces, en un lenguaje hablado va a haber una recuperación de equilibrio. ¿De qué manera? Mirar de qué manera. En principio, las cadenas AM, al estar posicionadas por delante del cuerpo, están en una posición ideal para cuando yo me desequilibro hacia atrás, volverme a traer hacia adelante. Pero, ¿quién va a ayudar a esa recuperación del equilibrio? Aunque en este caso sea un desequilibrio hacia atrás y sean las cadenas AM situadas por delante, cadenas anteromedianas, las que están situadas en una buena posición para la recuperación del equilibrio, tenemos un grupo de músculos de la cadena AP. Cuando se estudia la cadena PAP, se estudia dividiéndola en varios grupos funcionales, y uno de esos grupos funcionales es los músculos ajustadores y reguladores de los centros de gravedad. Es decir, que siempre que hay un desequilibrio de las masas, cuando las masas dejan de estar al aplomo una con respecto a la otra, que es lo que significa un poco ir en equilibrio, ¿no? Y se desequilibran momentáneamente, siempre va a ser un músculo de este grupo el que va a tener el primer input para traernos otra vez de vuelta, ayudado o ayudando a esa cadena M, ¿no? En este caso. Entonces, en este caso veis aquí dibujado el cuádriceps en rojo, que es el que empujando el suelo va a volver a estirar la rodilla. Veis la flechita que sale por arriba de la cabeza y va a iniciar, digamos, el retorno de ese desequilibrio posterior de nuevo a la vertical. Bien, esto es el lenguaje hablado. Hay adaptabilidad. Aquí hay un detalle que tenemos que registrar también, que es que, bueno, aquí no se ve muy bien, pero aquí entre las flechas rojas del cuádriceps está la flecha de los aductores, que sigue estando apuntando hacia abajo. Es decir, que en el lenguaje hablado, los aductores, que son de AM,
no pierden su punto fijo inferior, lo cual también va a ayudar a traer la pelvis otra vez hacia adelante cuando nos hemos ido hacia atrás. Digamos que en el lenguaje hablado se respeta el punto fijo de la cadena, porque es algo momentáneo. ¿Veis aquí los rectos del abdomen? También con punto fijo inferior. Vale, ahora, ¿qué pasa en el lenguaje grabado? En lenguaje grabado, digamos que la pulsión comportamental de AM es tan fuerte, bien sea por el vacío de afecto, bien sea por la pérdida de un ser querido, por una tristeza, por un peso que la persona lleva encima de sí, por lo que sea. Todo esto que he dicho es un poco la parte comportamental de AM. La persona está demasiado tiempo en esta posición, se fija demasiado. Entonces, cuando un músculo, en este caso los rectos del abdomen, empiezan a trabajar demasiado, puede ser que empiece a trabajar en cuerda de arco. Es como un grado más de la contracción muscular. Los rectos mayores del abdomen están tirando tanto del esternón, bueno, rectos mayores del abdomen y también pectoral mayor, external. Pectoral mayor, la porción de AM también ayuda. Tiran hacia abajo y la inserción del pubis tira hacia arriba, con lo cual la pelvis bascula y los aductores pierden el punto fijo inferior. Esto ya es un lenguaje grabado. Y aquí ya es más difícil la recuperación. Aquí hace falta aflojar la M y activar el cuádriceps igualmente. Pero esta sería un poco la diferencia. En un lenguaje grabado estamos hablando ya de patología, no de la expresión de un comportamiento, sino de la fijación de un comportamiento. Bueno, a mí me gusta mucho hablar de las polaridades. Las polaridades como el extremarse entre dos polos y de cómo trabajar, que pienso que va mucho todo lo que está pasando en el mundo de esto, ¿no? Es que yo veo mucha similitud entre lo que pasa en el cuerpo y lo que pasa en el emocional, que es un poco de lo que se basa Cadenas, ¿no? Y si nos fijamos, las cadenas son 3 pares. AM y PM son antagonistas complementarias directas. PA y AP, ni te cuento, prácticamente es una cadena. Y AL-PL igual, hacen un bucle en que prácticamente están unidas. Lo ideal es esa oscilación entre una y otra. O sea, son 2 caras de la misma moneda. No se puede decir que una sea mejor que la otra. Lo bueno es cuando uno puede reconocer, oscilar y tan pronto funcionar de una manera como de otra, según pida el entorno, no según pida mi miedo, que se fija en un polo respondiendo de la misma manera siempre, no porque sea útil a lo que está pasando, sino porque en mi programación mental yo veo que eso es seguro. Esto sería polarización. Y fijaros, si tenemos un extremo, por ejemplo, y otro extremo, poner las 2 cadenas que queráis, AMPM, PAP, ALPL, ¿no? Y las unimos como una lemniscata, que es otro símbolo de cadenas, ¿no? Referencial. Es ese movimiento perpetuo, ese movimiento infinito que me hace oscilar de un extremo al otro sin fijarme en ninguno de ellos demasiado tiempo. Eso sería la adaptabilidad. Podríamos tener una lemniscata vertical para la PAP, una horizontal que podría ser ALPL y una de delante atrás que podría ser AMPM, ¿no? Y tendríamos, no sé, una estrella giratoria, ¿no? Un ser humano un poco más avanzado, ¿no? Muy bien. Entonces, la clave de no caer en el lenguaje grabado es la adaptabilidad, ¿no? Y a la adaptabilidad la trabajamos desde el cuerpo y nos mejora también en lo psicocomportamental y la trabajamos también observando nuestros comportamientos y eso también ayuda al cuerpo y al final es algo muy sincrónico, ¿no? Entre todas nuestras partes.